muy buena conversación con Olivo de León. Miren, Olivo, tú después que hiciste la maestría en Relaciones Internacionales en la UTE, veo que escribiste un libro, dos tomos. Además, supongo que aquí recoges tu experiencia a nivel de organizaciones, tus relaciones internacionales y la del CDP y la del IPPP. Ahora, veo que son, Olivo, dos tomos. Yo creo que era uno solo y entonces eso dice que tú investigaste, que tú estudiaste y que has hecho un aporte a esto. Háblame de la historia completa, como dice CNN. Sí, como tú bien has introducido, el origen de eso viene precisamente de un tema de tesis de la maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, en el cual la compañera y yo que hicimos la tesis habíamos tomado otro tema y ya iniciando el tercer capítulo de la tesis encontramos una tesis idéntica. Sí. Y entonces abandonamos el tema, nos pusimos a buscar, no encontramos. Y yo reflexioné un poco, digo, bueno, yo voy a tener alrededor de 40 años trabajando con los gremios, en asuntos internacionales, ¿por qué no tomar ese tema y salvar todo ese cúmulo de información que se pierde? Se queda ahí, se pierde. Me animé y me puse a trabajar en eso. Aproveché el COVID, la pandemia, el encierro que hubo, y dediqué día y noche, yo no dormía. Yo revisé más de 7,000 correos electrónicos, porque estuve durante 14 años dirigiendo organismos internacionales, como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas, fundador y dirigente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, del Grupo América Latina de Periodistas y de la FELAP, y eso, y metido en ese mundo, en ese mundillo. Entonces empecé a recoger todas esas informaciones. Y recogí tanta información que más de la mitad de la tesis quedó fuera, porque no podía meter tanta cosa en la tesis. Y ahí me animé a convertir eso entonces en un libro. Y bueno, lo primero que hice, dije, ya que estoy metido en esto y no existe una historia de los gremios periodísticos en el país, déjame empezar por aquí. Entonces, el primer tomo trata precisamente de la historia de todos los gremios periodísticos que han existido en la República Dominicana, siendo el primero fundado el 7 de julio de 1883 por Francisco Gregorio Villini, llamado Asociación de la Prensa Dominicana. Ahí lo fundó conjuntamente con un equipo de intelectuales. Hay que recordar que el periodismo antes era ejercido por intelectuales que hacían periodismo. Fabio Fiallo, Núñez de Cáceres. Todo eran de verdad unos extraordinarios intelectuales. Sí. Y bueno, cada gremio de eso hizo un aporte o saqué el aporte que pudo haber hecho a las relaciones internacionales. Hay que recordar que el país era una islita, no había ese desarrollo tecnológico de hoy en día, las comunicaciones eran casi nulas, para usted viajar de un país a otro era en barco y duraba muchísimo tiempo. O sea, había un proceso de aislamiento de los países. Y hay que destacar que precisamente dentro de ese proceso de aporte que hacen esos gremios y los periodistas a ese desarrollo y promoción del país, esa APD, que fue la primera, jugó un papel estelar. ¿Por qué? Porque la APD le correspondió trabajar, interactuar en un momento fundamental para la historia dominicana, que fue cuando la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, la primera, en el 1916-1924. Sí. Entonces la APD, que la mayoría eran intelectuales y patriotas, jugó un rol determinante para denunciar esa ocupación, porque recuerden, las comunicaciones eran deficientísimas. ¿Cómo llegaban a Estados Unidos, América, Europa esas informaciones que se producían en el centro del Caribe? Donde era un problema serio. Este era un campo. Exacto, pero un campo donde esas tropas norteamericanas establecieron la primera censura previa que hubo en el país, de 3 que se han dado, se estableció. Aquí ni entraba ni salía nada que no fuera por un censor, le llamaban el lápiz censor. Era una oficina. Nadie podía hablar en los medios, nadie podía publicar nada si antes no era revisado y autorizado para hacerlo. O sea, era una situación bastante fuerte. Gente maltratada, gente presa, perseguida por todo este tipo de cosas. Entonces, se
la APD organizó el primer Congreso de la Prensa de la República Dominicana, 1920. Y ahí ese congreso fue precisamente un espacio, un centro para denunciar esa situación y asumir actitud en contra de la invasión. Ahí fue donde Fabio Fiallo, que era uno de los periodistas y miembro de APD, lanzó, bueno, hubo una resolución propuesta por él. Y la resolución consistía en negarle el saludo y hasta la mirada a cualquier dominicano que se atreviera a aceptar un empleo o una colaboración de esa intervención o esa tropa exterior. O sea, pero esa fue una resolución. La segunda resolución consistió en enviar, y de hecho enviaron 3 personajes dominicanos al exterior a denunciar lo que estaba pasando en la República Dominicana, para poder sensibilizar las autoridades, la OEA, la ONU, que la OEA era parte de lo que avalaban esto aquí, en la invasión, la ONU y otros organismos internacionales para tratar de acabar con esa ocupación. Fíjense hasta dónde llegó el papel jugado por los periodistas y sus organizaciones desde la primera entidad formada por periodistas en la República Dominicana. Es esencial, fundamental, un rol. Y así se va narrando cada una de las organizaciones que narramos en ese primer tomo y el papel que desempeñó cada una. El sindicato de periodistas profesionales fue uno de los que jugó un rol más determinante. Luego, ese sindicato fundó el colegio heredó esas organizaciones, esas relaciones internacionales, primero con Venezuela, que fueron los miembros y dirigentes de la Asociación Venezolana de Periodistas y después del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y las relaciones con el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Fueron las primeras relaciones con las que se entablaron. Más adelante vinieron ya las de Cuba, Argentina y otros países. Empezaron a viajar los periodistas dominicanos a participar en eventos internacionales y ser portavoces y embajadores de lo que ocurría en la República Dominicana, y se empezó a entrelazar, a tejer un proceso de relación maravillosa. El sindicato viene después, en 14 de febrero de 1988, se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que es la organización periodística que más aporte ha hecho a este país en términos de relaciones internacionales. Sí, sí. Es la organización que llevó a este país, ha llevado a todos los rincones del mundo el nombre de la República Dominicana, que ha enviado delegados y representantes a todas partes a formarse, a capacitarse o sencillamente a participar en eventos internacionales, sirviendo esos escenarios para denunciar situaciones de acoso, situaciones de agresiones, situación de sometimiento, de asesinatos, los asesinatos que se han dado aquí y que muchos de ellos han quedado impunes. Todos esos casos han sido denunciados en esos escenarios internacionales por esos delegados que han participado. De manera que ahí se va narrando el surgimiento y el desarrollo de cada uno de esos gremios y el papel que ha jugado a nivel exterior para sacar el país de ese aislamiento, contribuir con el gobierno, porque realmente la relación internacional lo establecen los gobiernos. Pero, sin embargo, las organizaciones y los organismos están facultados y de hecho juegan una especie de diplomacia ad hoc. O sea, una diplomacia que juega un papel determinante al enlazar con entidades, con organizaciones, con organismos, promover el turismo. Este país ha sido promovido de manera increíble en esos eventos, incluso siendo nosotros dirigentes, aquí se organizaron más de 100 eventos de carácter mundial, regional, continental y locales con participación externa. Y narra cada uno de esos eventos y la participación de quienes participaron, el papel que se jugó y todo ese tipo de cosas. De manera que, pero además no nos quedamos en eso de solo de los gremios. Hay una cantidad enorme de compañeros que fueron dirigentes de organismos y de gremios globales, como el caso de la Federación Internacional de Periodistas, la organización, la OIP, que es la Organización Mundial de Periodistas, otras entidades europeas, regionales. Ahí narramos la participación de esos dominicanos en Medio Oriente, en Europa, en Asia, en África, en toda América Latina. Ese libro es un aporte, creo que hay que leerlo porque realmente describe esa participación de este sector de manera detallada. Y las misiones se le llamaban misiones a delegaciones que formaban, equipos formados por entidades o organismos internacionales para desempeñar una misión, enviarlo a un país a investigar, a indagar, luego redactar un documento y luego
convocar a esos organismos para dar a conocer lo que se daba en situaciones. Entonces, de Dominicana, un servidor y otro compañero viajaron como misión a Haití varias veces, a Colombia, a Venezuela, a México, e incluso participamos en una misión en Irak, en plena guerra. En plena guerra, cuando se inició la guerra, apenas tenía poco tiempo, se convocó y nos fuimos varios de América Latina y se organizó una actividad, compartimos con los jefes de Estado, pasamos unos susticos bastante fuertes, pero bueno, la verdad es que el país ha contribuido de manera extraordinaria. Solamente en el proceso de capacitación, la contribución nuestra ha sido inconmensurable, porque firmamos convenios con universidades internacionales, con los cubanos, que tradicionalmente han sido muy colaboradores. En Cuba han ido más de 1,000 periodistas a formarse, a grado, a posgrado, a maestría, a diplomado, a cursos. Extraordinario. Bueno, un servidor fue condecorado por el gobierno cubano precisamente por ese proceso de colaboración que tuvimos durante años. Pero eso no lo es todo, señores. La cantidad de periodistas que ha desempeñado, y mucho todavía desempeña, cargos diplomáticos consulares extraordinarios. O sea, hemos sido una cantera aportando al país periodistas para funcionar en esa área, porque el periodismo te ayuda por el ejercicio a tú tener ese tipo de relación. Mucho conocimiento. Correcto. Además, y es una interacción permanente con la gente, con los grupos sociales, con los grupos empresariales, con todo tipo. Pero hay algo también que no podemos dejar de lado, señores. La relación con los jefes de Estado y de gobierno, que hay un capítulo que narra. Nosotros como gremios profesionales, y junto, claro, con gremios de América Latina y de otras partes del mundo, entablamos una relación extraordinaria con por lo menos 3 presidentes de Venezuela, 2 o 3 Se presidentes. nos acaba el tiempo. ¿Dónde está de venta el libro? En el colegio. Solamente lo tenemos de venta, sí, porque optamos para Cuesta. Pero el mecanismo de Cuesta no es rentable para vender el libro porque tiene 2 intermediarios. Cuesta no compra libros directamente a lo que producen y no hay intermediarios. Entonces, el 80% se queda en los intermediarios. O sea, ganan todo menos el dueño. Exacto, entonces no cuadra. Bien, gracias Olivo de León, experimentado periodista. Ya escucharon parte de la historia de Olivo. Luego vamos a hacer otro programa. Ahora, eso, el gusanito, a veces sale gusanito de uno. Toda la vida me ha gustado estudiar, pero el hecho de estar dirigiendo gremios te limita mucho. Sí. Pero ahora es retomado. Estoy trabajando en una maestría que eso conlleva un proceso de investigación durante 4 años y de ahí saldrá un libro. Y otro, un doctorado, perdón, y una maestría que ya está bastante avanzada, que también saldrá otro libro por el proyecto de investigación. Muy bien, gracias a Olivo de León, presidente del Instituto de la Previsión de los Periodistas. Gracias por haberme venido. Gracias, hermano, y gracias por toda esa teleaudiencia. Que sigan disfrutando de tus orientaciones y de tus informaciones analíticas. Muy bien, bueno, señores, nos vemos en una próxima entrega de Sobre los Hechos. Hasta la próxima.